Lo he dicho y lo mantendré. El señor Emiliano García Paje es la gran estafa de la política en España. La gran estafa de esos que creen que todavía en el Partido Socialista hay gente decente. Sí, el señor Emiliano García Paje tiene un discurso magnífico, sensacional, que gusta escuchar. Porque claro, dice lo que realmente eh, quiere escuchar la gente del pueblo. Quieren ver a un líder que de repente pues va de español por la vida, que es defensor de su territorio, de Castilla-La Mancha, y que, bueno, pues critica las velidades del señor Pedro Sánchez Pérez Castejón. Pero claro, es lo de siempre. El señor Emiliano García Paje llega hasta un límite. Y a partir de ahí, que sería dar el paso siguiente, que es coger y decirle a sus diputados, a sus senadores, coger y votar en contra de todo lo que significa el sanchismo, ya ahí de repente el señor Emiliano García Paje se echa para atrás, curiosamente. Ahora en la razón, ha venido a decir frases de verdad macanudas, frases que todo el mundo compartiríamos, que no por ser la persona más votada, eso lo convierte en alguien decente o en alguien válido, refiriéndose a Pedro Sánchez. Claro, muy bien, perfecto. El diagnóstico es atinadísimo. Pero ¿qué hacemos con esto? ¿Pedro Sánchez? Mejor dicho, ¿qué hacemos con esto? Emiliano García Paje, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con tu diagnóstico? Pues claro, está muy bien poner a escurrir a Pedro Sánchez. Le ha puesto a escurrir por miles de temas. Pero vemos que las circunstancias son siempre las mismas. Todos pensamos que de repente Emiliano García Paje, como Saulo, se había caído del caballo sanchista cuando Pedro Sánchez decidió arrodillarse frente a los independentistas y concederles absolutamente todo. Vamos, menos el referéndum por la independencia, todo. La amnistía, lo de erradicar la malversación. Pero vemos que nada, que al final mucho quejarse Emiliano García Paje de las atrocidades del sanchismo, pero repito, ahí sigue aguantando, comulgando con ruedas de molino. Por eso yo al final dices, hoy en la entrevista en La Razón, mañana la entrevista en el ABC, otro día en la COPE, otro día en RCTV, y tendrá que decir unas frases grandilocuentes. Insisto, un discurso que tú comprarías. Lo comprarías sin necesidad alguna de preguntarte si te está intoxicando o no te está intoxicando el señor Emilio García Paje. Tú te lo crees a pies juntillas. O sea, cualquier persona diría, yo voto a Paje. Pero es que el problema que Paje es eso, Paje es una gran estafa. Paje es una carcasa muy bonita, preciosa. Tú dices, comprarías, votarías al señor Emiliano García Paje para ser presidente del gobierno. Mejor que Sánchez, pues sin duda alguna. Pero al final tú rascas, tú miras en el interior de esa carcasa y al final te encuentras también con un líder totalitario. Un tipo que será incapaz, primero de ponerse él al frente de la lucha contra el sanchismo. No, él quiere conservar y preservar su puesto en la comunidad autónoma y él quiere seguir siendo presidente de Castilla-La Mancha. Y para ello, ¿sabe lo que tiene que hacer? No cabrear al líder, no cabrear a Pedro Sánchez, que al final, de una u otra manera, es que al final decide cómo se conforman las listas. Y sí, Emiliano García Paje puede presumir de ser ahora mismo el único dirigente socialista que gobierna un territorio con mayoría absoluta, que no depende absolutamente de nadie. Porque Salvador Illa depende de lo que depende y el señor Adrián Barrón, pues en Asturias tampoco lo hace con mayoría absoluta. Con lo cual, insisto, Emiliano García Paje es el único varón ahora mismo que puede esgrimir esa ventaja diferencial. Pero es lo único. Y ya sabemos que a Pedro Sánchez, si le ponen las cosas complicadas, Pedro Sánchez es capaz de coger y sacar los trapos sucios del señor Emiliano García Paje en 0, Por eso les digo que al final
Paje te cuenta ese cuento tan precioso, te cuenta ese cuento tan bonito, qué maravilloso es todo, qué fantástico. Y tú te lo vas creyendo. Pero al final sabes que te va a engañar. Al final sabes que hay trampa. Que Paje es trampa y cartón. Que Paje es esa moneda falsa de 3 euros. Que Paje es ese billete falsificado. Que Paje es el timo del Tocomocho. Que es un engaño. Es un trampantojo de político. Y repito, Paje se ha hecho una cosa muy buena, que es buscarse el favor de la prensa de derechas, de esa prensa conservadora, de ese ABC o de esa COPE o de ese periódico La Razón. Paje es el auténtico bien queda. O sea, uno realmente, dices, en campaña electoral, Paje yo creo que se gasta más dinero en COPE, en ABC o en La Razón que en medios, digamos, más naturales, como puede ser El País o la cadena SER. ¿Por qué? Porque Paje sabe perfectamente que el votante de derechas moderado, pues le gusta el discurso, ese discurso de Paje, ese discurso, digamos, con tintes de españolismo, ese discurso, entre comillas, más centrado. Cierto es que también ayuda que el Partido Popular, por ejemplo, pues en líneas generales no suele precisamente buscar a los lápices más afilados del estuche a la hora de poner o de poner candidatos a Emiliano García Paje o al líder del PSOE que se presente en esa comunidad autónoma. Entonces, con lo cual también pues es más sencillo. Pero repito, Paje ha conseguido, como de yo, ha conseguido revertir la norma de invertir más dinero en el grupo Prisa y hacerlo, insisto, a medios que son tradicionalmente no de derechas, sino muy, muy, muy de derechas. Pero los ha convencido. Y entonces tú ves que en COPE, en ABC o en La Razón hay críticas feroces contra Emiliano García Paje. Prácticamente no te vas a encontrar ninguna. Porque Paje ha sabido coger y ganarse el favor de esos medios de comunicación. A cambio de que le pasen el lomo, la mano por el lomo, Paje los riega bien de dinero. Subvenciones, campañas publicitarias, en las campañas electorales, pues un montón de publicidad llamando al voto a favor del PSOE y de Emiliano García Paje. Por eso les digo que ustedes le ven entrevistado en La Razón y no se van a encontrar precisamente con ninguna entrevista dificultosa, todo lo contrario, una entrevista a mayor gloria suya, donde pone verdad Pedro Sánchez, donde él queda muy bien, pero tú sabes que al final Paje podría dar mucho, mucho más de lo que realmente da a la hora de acabar con esta peste que se llama sanchismo.